Para la clase de hoy vamos a continuar viendo lo que veníamos viendo la semana, la semana pasada sobre análisis de correlación y correlación lineal, que es el tema que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Me parece que la semana pasada aprendimos a calcular la ecuación, ¿verdad? Que aquí está, aquí hay una, la ecuación de regresión. Eh, Calculamos pruebas de hipótesis, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación también. Bueno, hoy vamos a seguir con el error estándar de la estimación en ese cálculo de la ecuación de regresión. ¿Qué es el error de estimación? El error de estimación es la medida de dispersión de los valores observados con respecto a la línea de regresión. La línea de regresión es la línea que pasa por en medio de los datos, que es lo que yo había hecho una línea recta en medio de los datos el otro día. Por supuesto que esa línea no es exacta, no pasa por todos los puntos, ¿verdad? Si pasara por cada una de las observaciones, entonces no habría error. Bueno, con esta formulita calculamos ese error, ¿verdad? Que es la medida de dispersión de los valores que se tienen. Entonces voy a resolver este ejemplo para explicar cómo calcular la medida de la dispersión y lo vamos a utilizar, ¿verdad? Este dato lo vamos a utilizar para calcular intervalos de confianza. Dice, ejemplo 1, dice, de acuerdo con el ejemplo de las copiadoras vendidas y el número de llamadas, recuerden que era un ejemplo que hablaba acerca del número de llamadas que hacía una persona con respecto al número de copiadoras vendidas y calculamos el coeficiente de correlación y determinamos que sí existía correlación. De hecho, hicimos una prueba de hipótesis y determinamos que efectivamente el coeficiente de correlación era diferente de 0. También calculamos el coeficiente de determinación. Dice, la gerente de ventas determinó que la ecuación de regresión era esta, nosotros también la calculamos, donde Y se refiere al número de copiadoras vendidas y X a la cantidad de llamadas telefónicas hechas. Recuerden que Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Dice, evalúe el error estándar de estimación como una medida de cuán bien se adaptan los valores a la recta de regresión. Entonces, ¿cuál fórmula usamos? Esta fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el error de estimación, ¿verdad? Entonces es seguir estos datos, que de hecho ya lo habíamos calculado. Esta era la información y a partir de esa información yo había calculado estos datos, que era la suma de los X, la suma de los Y y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en este ejercicio lo que hay que hacer es seguir la fórmula. Entonces, bueno, voy a copiar la fórmula y lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Esta es la fórmula. Yo ya habíamos sacado la semana pasada, habíamos sacado estos valores que se sacan de aquí, ¿verdad? Con la calculadora. Bueno, entonces, ¿cuál sería el error estándar de estimación? Esta es la forma de notarlos. Él se denota así. Entonces sería la raíz cuadrada ¿de quién? De la suma de los y al cuadrado. ¿Quiénes son los y al cuadrado? 22.100. Menos A. ¿Quién es A? Aquí tengo que hacer un cambio porque aquí es A y aquí es B, lo tenía al contrario. Eso es porque había hecho unos cambios con respecto a un libro, ¿verdad? Y entonces aquí es A, aquí es B y aquí es A. Entonces sería la suma de los y al cuadrado, que es 22.100, menos B, y B, para nosotros B es este, 18,95. Entonces menos 18,95 que multiplica a la suma de los y. Y la suma de los y es 450. Entonces 450 menos A, donde A, ¿quién sería? A sería este 1,18. 1,18 por la suma de los XY. La suma de los XY es 10.800. Y lo divido entre n menos 2. Y recuerden que, bueno, esa es otra duda que han tenido. ¿Quién es n? Pueden pensar que hay 20 datos, porque hay 10 filas, ¿verdad? Con un dato cada uno, entonces hay 20, pero no.
La muestra está compuesta por 10 personas que hacen llamadas y obtienen resultados, ¿verdad? Entonces, en este caso, la cantidad de datos es 10. 10 es el tamaño de la muestra. Menos 2 sería 8. Y ahora lo encontramos, lo calculamos con la calculadora. Bueno, ahora vamos a continuar con intervalos de confianza e intervalos de predicción. Son dos tipos de intervalos similares. De hecho, aquí los anoto, son muy parecidos, excepto que este, que es intervalo de confianza, empieza en 1 entre n y todo lo demás, ¿verdad? Este empieza en un 1. Esa es la única diferencia. Después, el valor de t es igual en ambos. El valor de t se encuentra igual que intervalos de confianza que vimos para el segundo parcial. Y este SYX es este número que acabamos de calcular, ¿verdad? Hay una diferencia entre un intervalo de confianza y un intervalo de predicción. El intervalo de confianza presenta el valor medio de Y para un valor dado de X, pero él es para todos los valores, o sea, para todos los vendedores, por ejemplo, que hicieron 20 llamadas. Este intervalo de predicción es específico para un vendedor. Entonces, en la pregunta, usted logra identificar cuál de los dos intervalos son. Si le dicen, determina un intervalo de confianza para un, qué sé yo, para tal persona, entonces es un intervalo de predicción. Pero si dice un intervalo de confianza para un vendedor que hizo 30 llamadas, ese es un intervalo de confianza. El otro es un intervalo de predicción. Vamos a hacer un ejemplo en el que se pueden ver estas diferencias que estoy diciendo. Dice, considerando nuevamente el ejemplo de las copiadoras vendidas y el número de llamadas realizadas, determine un intervalo de confianza del 95% para todos los representantes de ventas que realizan 25 llamadas. Esto es un intervalo de confianza, porque me dice que es para todos los que hicieron 25 llamadas. Y además me dice, y para Sheila Baker, una vendedora de la costa este que hizo 25 llamadas. Este segundo es un intervalo de predicción. ¿Por qué? Porque es solo sobre una persona, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Este es un intervalo de predicción, mientras que este es un intervalo de confianza, porque este es para todos. Bueno, entonces lo vamos a resolver. Para el primero, para el intervalo de confianza, usamos esta fórmula. Por supuesto que para el intervalo de predicción, pues usamos esta. Voy a copiar la fórmula, que de hecho no dije quién es este Y'. Este Y' es el valor respectivo de X, o sea, es el valor respectivo para X igual a 25. Entonces, vamos a resolver vamos a encontrar este intervalo de confianza. Entonces, como les digo, lo primero que tenemos que hacer es calcular. Aquí nos dicen que para intervalo de confianza es ser 25 llamadas. Entonces, vamos a sustituir 25 aquí para saber quién es este Y'. Entonces, sería 1,18 por 25 más 18,95 da como resultado 48,45. Ese sería el valor de Y'. Entonces, aquí sería 48,45 más T. Tenemos que ir a buscar quién es T con un, con un nivel de confianza del 95% y una prueba de hipótesis de 2 colas. Bueno, vamos a buscar la tabla. ¿Cuántos grados de libertad son? Bueno, recuerde que son n-2 grados de libertad. Entonces, en este caso teníamos 10 datos, ¿verdad? Porque recuerden que este ejemplo viene de aquí. 10 datos. Entonces son 8 grados de libertad y el nivel de confianza es 95. Pero recuerden que realmente yo no tengo que buscar el 95, porque sería 95 aquí, ¿verdad? Aquí tengo un 2,5 y aquí también otro 2,5. Entonces yo tengo que buscar de aquí para allá. Y de ahí para allá está el 97,5. Entonces tengo que ir a buscar el 0,975 con 2 grados de libertad. Perdón, con 8 grados de libertad. Ponerle aquí 8 grados de libertad. Entonces vamos a buscar la tabla.
Nos ubicamos en 8 grados de libertad, que sería este. En 0,95 no, sino en 0,975 sería 2,3060. Entonces, este número t es 2,3060. ¿Quién sería Sx? Sx ya lo calculamos. Sx sería, aquí está arriba, sería 10,18. Entonces, por 10,18, que multiplica a la raíz de 1 entre n, o sea, 1 entre 10, por x, que sería 25, y aquí tenemos que calcular la media, que no está aquí. Entonces vamos a tener que ingresar los datos, estos datos, en la calculadora, para calcular la media de x, ¿verdad? En realidad solo ocupo la media de x, no ocupo la media de y. Entonces basta con ingresar solamente estos datos y calcular la media. Y bueno, la media nos daría 22. Yo lo que hice fue ingresar estos datos a la calculadora, le hice después Shift 1 y busqué bar y después busqué la media y me da 22. Eso quiere decir que aquí es 25 menos 22 al cuadrado dividido, aquí también es un más, perdón, aquí es un décimo más, voy a borrar esto, que me quepa, dividido, bueno, ya no, dividido entre 22,100, 22.100 menos la suma de las x, 220, lleva al cuadrado y lo divido entre n, que es 10. ¿Ok? Entonces esto sería 48,45 más menos, y vamos a ver cuánto da todo esto en la calculadora. Ahora vamos a calcular el intervalo de predicción para Sheila, ¿verdad? Porque Sheila es una persona, o sea, para recapitular, el intervalo de confianza es para todas aquellas personas que hicieron 25 llamadas. El intervalo de predicción es para una, o sea, es cuánto se espera que venda solamente esa persona, en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos preguntan para Sheila, que también hizo 25 llamadas. Entonces, bueno, ya tenemos el Y', porque el Y' ya lo habíamos calculado aquí. El Y' es 48,45. Ok, entonces sería 48,45 más o menos, ya tenemos el T, porque el T es del mismo ejemplo, el T es 2,3, 2,30, creo que 60. Ya tenemos también el error, que es 10,18. Y en lo único que este ejercicio va a cambiar es que esto es exactamente igual, también es, ya lo ven. Este es exactamente igual. Este. ¿En qué se diferencia? En que esto es de aquí para allá. Nada más tengo que sumarle un 1. Entonces, bueno, en mi caso, yo voy a ver si puedo hacerlo. Tengo que copiarlo 2 veces, lo pongo aquí. Y voy a poner 1 más. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto sería todo esto, ¿verdad? Da como resultado 24,75. Entonces, ahora ya para hacer el intervalo va a dar 48,45 menos 24,75 da 23,7, menor o igual, y menor o igual que 48,45 más 24,75, 73,2. Vamos a utilizar esta escala para determinar cuándo el coeficiente de correlación es fuerte, débil o muy débil. Entonces, si el coeficiente de correlación está entre 0 y 1, o menos 1 y menos 0,5, él es fuerte. Si está entre 0,5 y 0,25 es débil. Igual si está de 0,25 a 0,5 es débil. Recuerde que estos son negativos. Perdón que no le puse negativo aquí. Ya, nada más. Si está de menos 0,25 a 0 o de 0 a 0,25, él es muy débil.
Entonces, uno establecería, digamos, una correlación, digamos, entre dos variables importantes, si es mayor a 0,5 o es menor a menos 0,5, por supuesto que acercándose a -1 o a 1, entre más se acerca a esos valores, más fuerte que la correlación. Ahora, ¿qué me indica el signo? El signo me indica si la relación es directa o inversa. Por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos, comparamos el rendimiento académico de estudiantes para maestros de la zona sur de Costa Rica con el miedo que le tienen a la matemática, ¿verdad? Con la ansiedad matemática. Y resultó que los que tienen mayor rendimiento, ¿verdad? Tienen menor ansiedad. Entonces nosotros encontramos una correlación negativa, porque a mayor el rendimiento, menor ansiedad matemática. Pero se pueden establecer correlaciones o pueden haber correlaciones positivas, como en el caso de las copiadoras vendidas, que decía que el coeficiente nos dio positivo. ¿Cómo lo interpretamos? Que a mayor número de llamadas, también mayor número de copiadoras vendidas. Ahora, para terminar por hoy, vamos a ver análisis de regresión múltiple. Acabamos de ver análisis de regresión lineal, que fue lo que vimos, bueno, lo que terminamos ahorita, lo que vi también en la clase pasada. Recuerden que el análisis de regresión lineal es cuando yo solo tengo una variable independiente y una variable dependiente, ¿verdad? O sea que la variable dependiente es explicada por una única variable independiente. Pero cuando es el análisis de regresión múltiple, lo que hace es que una variable dependiente es explicada no solo por una variable, sino por más variables, ¿verdad? Entonces ya no influye en el número de copiadoras vendidas, no solo influye, por ejemplo, la cantidad de llamadas, también influye el día, por decir algo. También influye los años de experiencia en la persona que llamó. También podría influir la hora en que llamó. Bueno, cuando se tiene que una variable se ve influenciada por más de una, entonces estaríamos estableciendo o haciendo análisis de regresión múltiple. Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Esta es la ecuación, esta sería la ecuación general, ¿verdad? Cada uno de estos numeritos B que acompañan a la X se llaman coeficientes de regresión. Esta es una ecuación de regresión para dos variables independientes, ¿verdad? Esta tiene tres variables, x1, x2 y x3. O sea que este B1 es una ecuación de regresión para la variable x1 y B2 para la variable 2 y así. Veamos este ejemplo. Dice, una empresa vende casas en Estados Unidos y sus clientes preguntan sobre el monto a pagar de calefacción. Una la N aquí, perdón. Preguntan sobre el monto a pagar de calefacción en invierno. La empresa consideró que dicho costo es afectado, aquí me faltó también la I, perdón, seguro fue que se copió más bien mal. Consideró que dicho costo es afectado por tres variables. Las tres variables son temperatura, media diaria en el exterior, el espesor de pulgadas del material de aislamiento térmico que se coloca en el cielo raso, y la tercera variable es la antigüedad del calefactor. O sea, este ejemplo lo que dice es que el costo de la calefacción en esa casa va a estar determinado por tres variables o afectado por tres variables. La temperatura, el espesor en pulgadas del material que se pone en el cielo raso y la antigüedad del calefactor. Para realizar el estudio, la empresa seleccionó una muestra aleatoria de 20 casas vendidas y recientemente. Determinó el costo de calefacción de cada casa en el mes de enero, la temperatura exterior en la región, el espesor en pulgadas de material aislante, instalación del raso y la temperatura del calefactor. La ecuación de reacción múltiple es esta. En este tipo de ejercicios es muy tedioso calcular la ecuación de regresión múltiple por la cantidad de variables. Tal vez una de dos variables es moderado el cálculo de ecuación, pero ya para más de tres es mejor utilizar un software de computación, por supuesto. Entonces nos hacen dos preguntas. ¿Qué indica el signo de los coeficientes? Y después, ¿cuál es el valor estimado para la calefacción de una casa si la temperatura en el exterior es de 30 grados Fahrenheit, 5 pulgadas de material aislante en el cielo raso y el calefactor tiene 10 años de antigüedad? Y la tercera pregunta es, interprete cada uno de los coeficientes de regresión. Bueno, con respecto a la primera, ¿qué indica el signo de los coeficientes? Bueno, me va a indicar el tipo de relación, si es directa o inversa, que fue lo que decía antes.
Esto lo que me indica es que hay una, recuerden que esta es la variable 2, la variable 2 es el aislamiento térmico. Entonces, a mayor aislamiento térmico en pulgadas, como es menos, menor va a ser el costo de la calefacción. Por eso la relación es inversa. Lo mismo pasa con la variable 2. Perdón, esta es la variable 1. La variable 1 es temperatura. A mayor temperatura en el exterior, menor costo de calefacción porque tienen que calentar menos. Y la variable 3 da positiva porque es la antigüedad, porque entre más antiguo sea el calefactor, pues más electricidad va a pagar. Eso es lo que indica el signo. La segunda es cuál es el valor estimado para la calefacción. Bueno, basta sustituir 30 aquí, 5 aquí y 10 aquí para encontrar cuál es el costo de la calefacción, ¿verdad? Porque me dice cuál es el valor estimado para la calefacción de una casa en el que el exterior es de 5, la temperatura en el exterior es de 30 grados, entonces lo pongo aquí. El espesor en pulgadas del material es 5, ese 5 lo pongo aquí. Y el calefactor tiene 10 años. Bueno, uno lo calcula y eso sería todo. Y en el tercero, interprete cada uno de los coeficientes. Yo los puse aquí de una vez. Para B1, ¿quién es B1? Este. Así se interpreta. Por cada grado de aumento en la temperatura exterior, se espera que el costo de la calefacción disminuya 4,58 dólares al mes, que es este numerito que está aquí, independientemente del material aislante y la temperatura del exterior, o sea, independientemente de las demás variables. ¿Quién es B2? B2 sería este. B2 es el espesor del material aislante. Por cada pulgada, vea, esta es la unidad de medida, por cada pulgada de material aislante, se espera que el costo de la calefacción disminuya, ¿verdad? Porque es negativo, en 14,8 dólares al mes, que es este valor. Y por último, que es este, por cada año de antigüedad del calefactor, no se copió, se espera, ¿qué se espera? Que el costo aumente, ¿dónde está? Que el costo aumente 6,10 dólares independientemente de las otras dos variables.